Buenos días, Namaste, Dios les bendiga. En este corto video voy a permitirme hablar de dos conceptos que muchas veces en el común de las personas está visto como excluyentes, no opuestos sino excluyentes, y son los términos de reencarnación y resurrección. Cuando yo digo eso, ya ustedes empiezan a recordar, a darse cuenta que sí, que hay algunas doctrinas religiosas, algunos grupos culturales que dicen que la resurrección es lo único que existe, que la reencarnación no existe. Y no solo que no existe, sino que no está permitido creer en la reencarnación, ¿okay? Está vetado creer en la reencarnación. Pero hay otra gran parte del mundo que se apoya a la reencarnación, pero no solo apoya la reencarnación, sino la resurrección también. Si uno se pone a ver doctrinas religiosas, enseñanzas espirituales muy antiguas, nos empezamos a ver que todas ellas apoyan ambos conceptos, la reencarnación y la resurrección. Pero voy a permitirme dar las explicaciones desde el punto de vista místico para un poco crear, si se quiere, ojalá, un poco de claridad en estos dos conceptos. Mire, vamos a tomar nuestro cristianismo. Si nosotros tenemos el cristianismo, nuestra doctrina cristiana, y sabemos y entendemos que la meta de todo ser cristiano, la meta de nuestra espiritualidad es llegar al Padre, es llegar al cielo, la ruta de vuelta al paraíso. Ese tiene que ser nuestro fin. Nos empezamos a dar cuenta que no es un camino fácil, ¿okay? No son acciones directas. Si recordamos lo que Jesús nos mandó a hacer precisamente para ser un cristiano y así eventualmente llegar al Padre, nos estamos dando cuenta que a lo mejor una sola vida no nos alcanza. Recuérdense que lo que Jesús mandó a hacer está en el Sermón del Monte, el Evangelio de San Mateo, capítulos 5, 6 y 7. Lo que Jesús mandó a hacer no son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos fueron de Moisés, es la ley mosaica, no es la ley cristiana. Nosotros somos judeocristianos, sí. Por supuesto, no desvirtuamos los 10 mandamientos, pero lo que tenemos que hacer es el Sermón del Monte. Y si vemos estos 3 capítulos de nuestra Santa Biblia, empezamos a ver que los lineamientos no son nada fáciles, absolutamente nada fácil. Y tenemos que cumplirlo, porque al final de ese Sermón del Monte, en Mateo 7, 21, Jesús simplemente sella ese compromiso diciendo que nadie llega al Padre, no todo el que me dice Señor, 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 llega al Padre, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre no es más que todos los versículos anteriores, capítulo 5, capítulo 6 y el capítulo 7. Entonces lo que sale allí es supremamente complicado, ¿okay? Si dependiéramos nosotros de una sola vida, que cuando mucho va a durar 80 años, 90, 100 años, 120 años, si Dios lo permite, esos 120 años no alcanza para nosotros hacer lo que Jesús espera que nosotros hagamos. Por supuesto que cuando uno se cree en la reencarnación o cuando uno se cree en una oportunidad más allá de esta vida, se empiezan a hacer simplemente convenios convenientes, se empiezan a dar ideas convenientes de que si tú te arrepientes al final de tus días, entonces te vas al cielo. Si tú en el último instante, antes del último suspiro te arrepientes, entonces todos tus pecados te son perdonados. Y si uno empieza a ver eso como cristiano verdadero, eso no es justo, ¿okay? Porque si tenemos toda una vida comportándonos mal, simplemente en el último aliento de nuestra vida, en las últimas fuerzas que tenemos, arrepentirnos borra todo lo mal que hemos hecho. Eso no es justo, ¿ok? Y Dios es justo. ¿Qué pasa entonces? Si definitivamente nosotros como cristianos tenemos que hacer nuestro esfuerzo todos los días, y ojalá podamos hacerlo desde que nacimos. Ojalá nosotros acostumbremos a nuestros niñitos desde que comienza a tener uso de razón a comportarse como cristiano. Lo que pasa en la era moderna es que nosotros descubrimos un cristianismo
operativo, el cristianismo cotidiano, no el cristianismo de ir a misa, no el cristianismo solo de sacramentos, sino el cristianismo del día a día. Nosotros lo descubrimos casi ya cuando estamos a punto de morir, cuando tenemos un problema ya de adulto, cuando vemos que no podemos hacer nada, acudimos a Dios y queremos que todo nos salga de maravilla. Entonces, si bien a lo mejor todas esas vidas que supongamos que comenzamos de chiquito, no nos va a alcanzar, ¿qué hace Dios en nosotros? ¿Qué hace Dios con nosotros? Mire, el concepto de la misericordia de Dios, yo no comulgo con la interpretación que se puede parecer a la alcahuetería de Dios. Dios no es alcahueta. La misericordia, si yo tengo un profesor en la universidad que me presenta exámenes y yo los raspo, yo los fracaso en los exámenes, yo no voy a considerar que un profesor es bueno porque me regale la nota, me perdone no haber estudiado y me promueva de curso. Eso no es un profesor bueno. Un profesor justo es aquel que si raspaste no puedes promoverte. Así de sencillo. Pero un profesor misericordioso es aquel que me vuelve a dar oportunidades. Me dice, ok, está bien, me raspaste este examen, no hay nada que hacer, no te puedo regalar la nota, no te la mereces, pero vamos a darte otros examen. Vamos a darte otro examen para que lo vuelvas a intentar. Ese darte otro examen es darte oportunidades. Y eso es misericordia. Eso es misericordia. El profesor tiene misericordia hacia ti, sabe que tú por re o por fa no estudiaste y confía en ti en que la próxima vez sí lo vas a hacer. Confía en ti porque te ama, confía en ti porque de verdad te siente que tú puedes dar de verdad lo que Él espera de ti. Y si hablamos de un ser que tiene todas las oportunidades de ser misericordioso, empezamos a ver a un ser que definitivamente puede darme muchas oportunidades. Un profesor que puede darme examen tras examen. Hasta que yo no lo apruebe, yo no dejo de presentar exámenes. Esos exámenes es precisamente como se pone en metáforas lo de la reencarnación. Si a mí en una vida no me dio tiempo de comportarme, de convertirme en un cristiano perfecto, yo lo que preferiría de Dios, yo preferiría creer en un Dios que me da otras oportunidades, asumiendo que yo no lo hice por mal, asumiendo que yo hice mi esfuerzo y no lo logré. Asumiendo todo eso, yo espero que Dios sea misericordioso y me dé otras oportunidades. Esas otras oportunidades, si nosotros venimos a esta tierra para tratar de crecer espiritualmente, para aprender espiritualmente, definitivamente yo espero que Dios me permita para volver a intentarlo, ¿ok? Ya con un poquito más de experiencia, hablo de mi alma, no experiencia humana, porque la humanidad muere y cuando vuelve a nacer no tiene la misma experiencia de otras vidas. Con la experiencia de mi alma, yo voy a hacer el intento de cada vez hacerlo mejor. Ese es mi Dios misericordioso. Un Dios que te permite muchas reencarnaciones, las que sean necesarias para que tú puedas llegar a Él. ¿Cuántas reencarnaciones? Se preguntan las personas. Eso no tiene cuenta. Dios es eterno y Dios no le cuesta nada esperar. Pero definitivamente a nosotros sí somos los que deberíamos estar apurados para llegar a Él. Entonces, esas reencarnaciones, esto que estoy hablando es el fundamento de lo que las demás religiones hablan como la reencarnación. Es el fundamento místico de lo que significa la reencarnación. Eso echa por tierra la resurrección en absoluto. En absoluto. La resurrección se acopla perfectamente a lo que es la reencarnación. ¿Por qué? Porque la resurrección viene siendo, en el mismo ejemplo del profesor, la resurrección viene siendo la promoción a ese estado superior, la promoción de grado, la graduación. Y es una promoción ¿hacia dónde? Hacia el cielo. Entonces tenemos que el ciclo de las reencarnaciones, ¿okay? Donde nos vamos a ir perfeccionando, donde cada vez vamos a ir haciendo nuestro esfuerzo mayor, donde vamos a ir aprendiendo espiritualmente hablando, donde vamos a convertirnos en seres cada vez más espirituales, donde vamos a estudiar más. Ese ciclo de reencarnaciones eventualmente se rompe y nosotros resucitamos. Bien, entonces son dos conceptos que tienen que unir de la mano, tienen que estar unidos
¿Por qué? Porque repito, en una sola vida no nos va a hacer, una sola vida no nos va a ser suficiente para llegar al cielo. Una sola vida con mucha seguridad no nos va a ser suficiente para llegar al Padre. ¿Qué sucede? ¿Por qué tenemos que reencarnar? Muchas personas pueden decir, no, lo que pasa es que tú naciste, te mueres y te quedas allá. Te quedas en ese plano astral o en el purgatorio hasta que definitivamente puedas pasar al cielo. Por supuesto que eso ocurre allá cuando nosotros desencarnamos en ese plano que algunas religiones llaman purgatorio, místicamente es el plano astral o el plano álmico. Por supuesto que allí también hay aprendizaje, pero el aprendizaje real para llegar al cielo es el aprendizaje en la tierra, es el aprendizaje como seres reencarnados. ¿Por qué lo digo? Por una sola razón, ¿okay? Porque Jesús, como maestro que nos vino a enseñar a llegar al Padre, él mismo tuvo que reencarnar. ¿Okay? Si el trabajo se pudiera hacer en el purgatorio, Jesús no hubiera tenido la necesidad de venir aquí a esta tierra. Simplemente nos agarra ya en el purgatorio, nos enseña y ahí saltamos al cielo. Cuando Jesús tiene que reencarnar, cuando el Padre tiene que mandar al Cristo encarnado, hecho hombre, significa que aquí encarnado es donde se hace el trabajo para llegar al Padre. Aquí encarnado es donde tenemos que esforzarnos para llegar al Padre. Por lo tanto, si 80 años, si 100 años, si 120 años no me alcanza, yo rezo porque mi Padre me dé todas las oportunidades que necesito. ¿Por qué? Porque yo quiero llegar a Él. ¿Okay? Dentro de mi humanidad extremadamente débil, me cuesta muchísimo ser espiritual. Por lo tanto, espero que mi Padre me comprenda y dentro de su amor me dé todas las oportunidades de volver a esta tierra para perfeccionarme. Mire, entonces esto habla de estos dos conceptos, de reencarnación y de resurrección. Por supuesto que nosotros, de cualquier religión que seamos, nosotros siempre tenemos que apuntar hacia la resurrección. Es una verdad. Nosotros no tenemos que buscar reencarnar. Nosotros tenemos que buscar romper ese ciclo de reencarnación para llegar al Padre. Eso no es solo católico, eso es de todas las religiones. En todas las religiones, en todas las doctrinas religiosas, en todas las enseñanzas espirituales, la resurrección es el fin. La resurrección es la meta que todos tenemos que apuntar, que todos tenemos que subrayar en nuestra existencia terrenal. Pero definitivamente las oportunidades son básicamente la misericordia de Dios. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y nos vemos pronto.